El sábado, en vez de las 7 de la tarde, como hoy y todos los días, lo vamos a hacer a las 8:30, porque el sábado hay una cosa muy curiosa que se llama Fuera de nuestras fronteras, la herencia de los artistas flamencos de la diáspora española en Francia. Alcante, Manuel Molero, de Justo Elena. De Port-de-Bouc, Marsella, Francia. Al baile, Manolito Pelusa, que vive aquí hace mucho tiempo, pero desde niño, de Francia. A la guitarra, Manuel Gómez, y a la percusión, Juan Luis Fernández. Entonces, vienen cantadores de franceses que tienen problemas con el pueblo y no llegan a las 6. Entonces, lo vamos a pasar a las 8:30. Ese día va a ser curioso porque vamos a ver un día en francés y vamos a ver los cánticos un poquito como de ida y vuelta. Es decir, aprenden aquí, nacen aquí y la segunda generación o la tercera ya hay que estar de aquí. Y el domingo, en el teatro, en Mostachón, que ya es el 40 Festival de Mostachón, con un homenaje a Alcobendas y un gran cambio. Recordar, junto con el Mostachón, somos el único municipio andaluz y español que tenemos 3 festivales de flamenco. Uno, el Tacón Flamenco, con 11 años, 2, 40 años del Festival de Mostachón y 68 del Canadá. Lo cual me tenemos que sentir muy orgulloso en un día como este. Y ahora sí os voy a presentar a nuestro conferenciante de hoy, que es un periodista del sur, un periodista tanto de radio de televisión como escritor. Antonio Ortega Rubio es un escritor, poeta y periodista sevillano, autor de libros como Voz de Canela, Bosquejos del Bispo, El último trovador, La Colorada de Pani, La Voz de Bronce, Juan Martín y Corazón de Guitarra. Memoria del maestro autor junto a la periodista Ana Soler. En 2010 publicó un ensayo, Yo nunca a mi ley falté, y aborda la prosa poética como un verso y la novela con la pluma, donde recuerda su infancia en el polígono sur de Sevilla en unos años 80, marcado por la generación y por los estragos de la droga. Y también su último libro, de cuentos titulado Línea Esencial. Su trabajo literario ha sido elogiado por la crítica especializada, que ha destacado su obra creativa por la originalidad y el atrevimiento con el que ha creado su particular estilo. Antonio Ortega es escritor y periodista, como he dicho, pero experto en flamenco como periodista, crítico, investigador y comunicador, y en cultura gitana. Y por ello ha sido reconocido con premios como el Premio del Instituto de la Cultura Gitana, el 8 de abril de la Comunicación en el año 2019. Hoy nos va a hacer una conferencia biográfica ilustrada. Él va a contarnos la vida de Bambino y vamos a tener la actuación del cantador venezolano Fernando Soto y del guitarrista Javier López. Con vosotros, Bueno, antes de nada, muy buenas tardes, señoras y señores. Queremos, mi primo Fernando Soto y yo, darle las gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Utrera por habernos invitado a pronunciar esta charla en la celebración del Día Internacional del Flamenco y por habernos invitado a esbozar de alguna manera, digamos, ¿no?, la figura de un artista que tanto él como yo admiramos profundamente, como fue Miguel Vargas Jiménez Bambino, uno de los grandes genios de la música de España. Quiero también extender mi agradecimiento a mi primo José Fernández, que es quien nos propone, a la familia de Bambino, que ha tenido a bien que seamos nosotros los que estemos aquí, muchas gracias, a Frasquita, con la que tuve en el mes de marzo una conversación telefónica muy bonita, muy agradable, muy sincera y de mucha confianza, que me ayudó a entender bien la personalidad de Miguel, ¿no? A mi primo también, Manuel de Angustia, que también me ayuda mucho en eso. Al maestro Ramón Priego, que no sé si está por aquí, no sé si habrá venido. Pues, maestro, muchas gracias también por su atención y por todo lo que me ha enseñado en este tiempo de la figura. Fue uno de los guitarristas históricos de Bambino, desde luego. Y también a mi primo Quique Utrera, hijo del niño José Manuel, que en gloria esté, que también acompañó durante mucho tiempo a Bambino y que empezó a tocarle la caja, los bongos cuando era un niño y
y fue, digamos, uno de los últimos percusionistas que tuvo Bambino. Gracias a todo eso, miren ustedes, a Utrera no se puede venir con las cartas marcadas, y entonces yo tengo que ser honesto con ustedes. Y les tengo que decir, yo no conocía a Bambino en el plano de la intimidad. No me tomé un café con él. Digo esto para quitar susceptibilidades y quitar dudas. No me tomé un café con él, ni siquiera fui vecino de él en Utrera, y por tanto lo vi actuar en varias ocasiones, una de ellas en la Sala Oasis en Sevilla, pero el único contacto directo que tuve con Bambino fue en torno al año 1997, cuando yo vine a buscar unas localizaciones, primo Fernando, para un documental que me habían encargado, y yo estaba tomándome un café con mi productor en una terraza de la Plaza del Artesano, y me percaté de que en la terraza contigua estaba el maestro sentado con unos señores que yo no sé si eran familia, podrían ser seguramente, o algún amigo. Entonces me levanté y le dije, Tito, mire usted, yo, me presenté, soy periodista, yo también soy gitano, y él me interrumpió y me dijo, ¿gitano de qué casa? Y dije yo, de los Ortega. Y me dice, ¿de Caracol? Y le dije yo, sí, de Manolo Caracol. Y entonces él me dijo, Manolo Caracol fue la parte fundamental en mi historia como artista porque fue él el que me hizo figura. Vaya, me da usted una alegría, Tito, qué alegría. Mire, a mí me gustaría poder hablar con usted más de esto y hacer una entrevista, apuntar teléfono, con el mar bajío mío de que yo apunto el teléfono en una servilleta de papel, me lo meto en el bolsillo y como esa entrevista no estaba para mí, pues se me perdió el papel y ya no lo entrevisté. Ese fue el único contacto en persona que tuve con Bambino. Después me tocó, lo que son las cosas del destino, ¿no? Hacer la necrológica de su fallecimiento, cuando fallece en el año 1999, para el medio en el que estaba. Bueno, no solamente lo de Bambino, en aquella época yo hacía la necrológica de todos los artistas que fallecían, ¿no? Por cierto, alcalde, que no me he dado cuenta, bienvenido. Muchas gracias por tu presencia. Y hacía todas las necrológicas, ¿no? Le tengo que decir esto porque me he ido a informarme de la personalidad de Bambino, me interesa mucho porque en la personalidad de Bambino está la construcción de toda su obra artística, y si no entendemos una cosa no entendemos la otra, porque no había un Miguel Vargas Jiménez por un lado y un Bambino por otro. Se habla mucho de esa personalidad de contraste, de un hombre que tenía unos polos opuestos, de un hombre que podía ser tremendamente humilde, le dio dinero a todo el mundo, tenía un agujero en la mano grandísima, ganó dinero a expuertas y lo gastó a carrillo, como decía mi madre, gana dinero a expuertas y lo gasta a carrillo porque ayudó a todo el mundo, a todos los artistas que no tenían nada se le acercaban a él. Fue un hombre muy generoso, no le tenía apego al dinero, colaboró en muchas galas benéficas, en muchísimas galas benéficas, y le dio dinero a todo el que lo necesitó. Bambino no prestaba dinero. De hecho, voy a intentar que hoy, como yo no lo conocí personalmente, todo lo que yo le vaya a decir a ustedes es lo que dice por su propia boca, para que nadie me diga después que yo no conocía a Bambino y que estoy diciendo cosas, ¿no? Por eso he empezado por aquí. Nos vamos a ir a las fuentes. Las fuentes son él y la familia, y los artistas que lo conocieron. Y eso lo cuentan ellos, que fue un hombre verdaderamente desprendido, que fue muy generoso, y Bambino no prestaba dinero, se lo daba al que lo necesitaba y ya no se lo devolvía. El mismo Juan Peña el Lebrijano llegó a decir, ¿no?, que en un momento en el que tuvo un problema de garganta y necesitó irse a operar, le dijo Bambino, ¿qué dinero lleva? Y le dijo, nada. Y le dio 50.000 pesetas, que nunca la devolvió, porque entre otras cosas Bambino no se la iba a aceptar, ¿no? En una entrevista que le hacen en la televisión, dice Bambino, yo no sé si debo dinero, pero yo he dado más de lo que debo, ¿no? Y era verdad, dio mucho, ¿no? Entonces encontramos un hombre tremendamente generoso, humilde, cuando se juntaba con su gente, pero podría llegar a ser altivo, tener soberbia y ser orgulloso si alguien le entraba por delante y él no le entraba bien por el ojo, o alguien intentaba equivocarse con él, ¿no? Esas son las dualidades de los genios. Cuando se habla de que era un hombre difícil de llevar, un hombre tremendamente complicado, como todos los genios, que tienen su rareza. Si Bambino no llega a ser así, no podría haber construido su obra, porque lo vivió todo al límite. El amor y el desamor, las dos grandes pasiones y los núcleos temáticos de su vida, que están todas las canciones que cantó, en todas, no hay otra cuestión, los vivió al límite. Y él decía, a mí lo que me importa son los amores salvajes. Y yo lo entiendo porque a mí me pasa igual. O sea, que me gusta ese tipo de relaciones, ¿no?
quiero decir, donde hay pasión. A Bambino una relación lineal no le servía. Eso de tener una novia y ir por la tarde a recogerla a su casa y a dar un paseo, no le servía. Entonces, claro, vivía las pasiones, lo vivía de una manera, sus estados emocionales muy atormentados, porque era un hombre tremendamente frágil. Y el dolor, los desengaños, él los sufría mucho. Todo esto tiene que ver con la forma en la que canta, y con la forma de ser que tiene, y con la forma de ser consecuente con ser artista. Ahora bien, ¿qué ocurre? El destino, que tanto pone la mano en la vida de los artistas, en Bambino también la puso. Hay una serie de personas que para mí entiendo que son fundamentales en que Bambino pudiera llegar a ser artista. En primer lugar, la Casa de los Chamonas por un lado, y la de su madre, con su padre Manuel Chamones, la de su madre Frasquita, cantadora y bailadora, los Jiménez y los Vargas por un lado, que son ontologías, no antologías, ontologías gitanas, muy importantes, a su vez ramificadas, con otras casas gitanas flamencas de Lebrija. Si son de Lebrija, hay antecedentes también familiares con Jerez y, por supuesto, con Morón y con todos los gitanos, porque, como dice el primo Joaquín López Bustamante, un periodista de Radio Nacional de España, los gitanos no tenemos árbol genealógico, tenemos bosque. Y es verdad, somos todos primos por algún lado, somos todos familia por algún lado, y no es mentira, es verdad, ¿no? Entonces, en primer lugar, la Casa de los Chamonas con su madre. Lo que él vive aquí con los artistas que están aquí. Pero fue fundamental que un día en el potaje gitano de Utrera viese a Diego de la Gloria, que era un primo de Antonio Mairena, cantando Chiquillo, esa canción de Renato Carosone que versionó Gloria Lasso, la cantante catalana Gloria Lasso, y que a Bambino le encandiló. Si no le encandila esa canción y no la piensa cantar, pues no tendría el sobrenombre artístico que luego tuvo. Por eso digo que fue fundamental. ¿Quién fue fundamental también en esa escalera que fue subiendo Bambino a lo largo de su obra? Juan Peña el Lebrijano. Porque Juan Peña el Lebrijano le habla de él a Gitanillo de Triana y se lo lleva a la Real Venta de Antequera en el año... Lo dijo él, se lo lleva a la Real Venta de Antequera, ponen algunas biografías, vamos aquí a intentar poner un poquito en orden las biografías, se lo lleva a debutar en la Real Venta de Antequera, dicen las biografías cuando era un chiquillo, y a la misma par ponen 1960. En 1960 Bambino era un hombre, caramba, tenía 20 años. Pero es más, en una entrevista que le hacen en Madrid en el año 1992, el 13 de mayo de 1992, vamos a poner las cosas en la boca del maestro, no es lo que diga nadie, es lo que dice, y eso es lo que debería de estar en todas las biografías. Porque aquí se dicen muchas cosas de Bambino, que es lo que a mí me parece, lo que yo veo, lo que yo creo, y todas no son ciertas. Él dice en esa entrevista, él de viva voz, yo debuto como artista el 30 de marzo del año 1961. Por tanto, esa es la fecha que debe de valer, la que dijo él. Y se hace ahora 31 años, o sea que él tenía los números claros en la cabeza. Esa es la fecha ya para las biografías. Lo dice Bambino en una entrevista que era inédita y que yo he localizado. ¿Quién fue fundamental? Pastor Imperio, porque Gitanillo de Triana llama a su suegra y Pastor Imperio lo contrata en el Tablao Los Duendes. ¿Y quién fue fundamental? Y aquí engarzo con mi tío Manolo Caracol y con lo que él dijo de Caracol. Caracol. Porque cuando Caracol lo ve cantando en Los Duendes, que estaba en un cuadro, se lo lleva a los canasteros y lo convierte en figura. Y encontramos aquí, gracias a Caracol, que tenía la relación con los maestros de aquella época, con Solano, con Mezquita, con Rafael de León, con Santi Esteban, con todos aquellos maestros músicos, empieza a tener también Bambino una relación. Y lo digo esto para que lo sepan, porque se da un dato que dice que el debut discográfico de Bambino fue en 1967, no es así. La primera vez que Bambino impresiona su voz, primo Fernando, fue gracias a Manolo Caracol en un disco llamado Los Canasteros. En ese disco, Bambino, ese era un disco, Manolo Caracol era un artista muy aperturista, pero además que también tenía su rareza, tenía la suya, también había que saber sobrellevarlo. En ese año, Caracol grababa una especie de disco con los artistas del elenco para vendérselo al público que venía a Los Canasteros, ¿no? Son discos muy complicados de encontrar porque lo compraban la gente, que muchos eran extranjeros, estarán por ahí, ¿no? Y entonces, en ese disco que se llama Los Canasteros, canta Bambino dos temas. Uno,
Uno, Soñé, que es una canción por bulería, popular, no tiene, y otra, uno de los grandes temas de la historia de Bambino, que fue Y el poeta lloró. ¿De quién era el poeta lloró? ¿Por qué Bambino canta eso? ¿De dónde lo escucha? ¿A dónde va? Porque es fundamental entender eso. El poeta lloró lo grabó en el año 1964 un actor y cantante español llamado Lorenzo Valverde, en un single, en un disco con 2 canciones. Lorenzo Valverde, para algunos de los que estamos aquí más mayorcitos, era el padre de las hermanas Valverde, que salían mucho en Telecinco al principio, ¿se acuerdan? Que son muy buenas artistas, son BD, son actrices, son cantantes. De ahí lo coge Bambino. Pero ¿quién escribe El poeta lloró? Dino Caro, que era un argentino, y Casto Darío, un uruguayo que fue miembro del grupo Los Tres Sudamericanos, los más mayores. Nos acordamos de esto y les di estos datos para que ustedes más o menos lo vayan teniendo en la cabeza, ¿no? Entonces, ahí encontramos la primera vez que se registra la voz de Bambino. Y digo esto con los papeles en la mano porque los discos tienen una matrícula, una licencia, una matriz, y si nos vamos a la matriz, yo que soy socio de la JAE, y busco, me di cuenta que es la primera vez que Bambino graba. No hay anterior a eso, porque después sí es verdad que hubo otros discos de Bambino. De hecho, en el año 64 graba 3 discos más. En aquella época existía single en los discos de vinilo, que era un disco de formato corto, EPs, que eran discos que eran de formato medio, que habían 4 canciones, y los LP, que eran discos de formato largo. Pues en esos años, en el año 64, Bambino, además de los canasteros, graba 3 discos más. El que le sigue es el disco en el que canta Bambino Piccolino, que fue un tema que le hizo el maestro Antonio Gallardo, al parecer, cuando lo conoce en su estancia en Jerez, cuando está haciendo la mili. Y le hace Bambino Piccolino. Y también El toro y la luna, en ese disco. O sea, 2 de los grandes éxitos que tuvo Bambino. Después un disco de 4 temas, Plegaria de un fracaso, que no hay así ningún tema de los que podamos reconocer, eran también temas buenos. Y después hizo un tercer disco donde donde incluye El poeta lloró. ¿Qué pasa con El poeta lloró? Pues que Bambino lo cambia absolutamente el concepto musical. Si ustedes escuchan esa canción, se anuncia curiosamente en la partitura original y en el disco de Lorenzo Valverde se anuncia bien abajo como rock lento. Fíjense qué curioso. Rock lento pone en la partitura original, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que Bambino lo convierte eso, empieza a esculpir ahí su figura también estética. La primera vez que Bambino sale en una televisión, otro dato que vamos a dar aquí esta noche, fue en Televisión Española en el año 1964. Entonces Televisión Española, que había comenzado sus emisiones en el 56, no tenía, en aquellos años no grababa bien, tenía muchos fallos, no había tantos televisores, pero en el 64 ya, con las características técnicas que había, grababa con bastante calidad, ¿no? Estaba bastante aceptado, ¿no? Y hay una grabación de Bambino en el tablao Las Cuevas de Nerja, cantando Y el poeta lloró, donde aparece Pepa de Utrera tocando las palmas, Antonio Arena, que es otra de las personas fundamentales en la historia de Bambino, porque era una especie de ojeador en aquella época de las discográficas, y graba los primeros discos con él, y era el que tenía las relaciones con la discográfica. Antonio Arena, que murió no hace tantos años, en el 2018, fue el descubridor de Alejandro Sanz, para que ustedes lo sepan, ¿no? Y ahí aparece Antonio Arena, Antonio Solera, Félix de Utrera y Juan Maya Marote, que fueron los guitarristas que lo estaban con 4 guitarras. Y canta El poeta lloró con la cejilla al 4, en tonos menores, pero tiene a los guitarristas locos porque tiene que ir transportando los acordes. Y ahí Bambino encontramos otra peculiaridad de él. Bambino se quita la americana y se la cuelga al hombro, se pega su pata por bulería y se la cuelga al hombro, que ha quedado como un gesto característico de él, ¿no? Bueno, pues en un programa de Canal Sur le pregunta a Consuelo Berlanga: Bambino, siempre se ha dicho que ese gesto que hace Rafael, ¿de quién es? ¿De Rafael o tuyo? Y como Miguel podría tener un punto de soberbia cuando las cosas no le entraban, también hay que decir que todo lo que vemos en televisión de él es muy humilde.
Entre otras cosas porque él se ponía muy nervioso cuando lo entrevistaban y tartamudeaba un poquito, ¿no? Entonces, él era muy humilde, agachaba la cabeza y demás, ¿no? Y entonces le dice en esa entrevista, bueno, yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que Rafael venía a verme a Los Canasteros y venía a verme a Torre Bermeja. Él no lo sabe, pero yo sé. Porque yo he buscado todos los vídeos anteriores a ese año de Rafael y en ninguno se quita la americana. Por tanto, podemos decir con seguridad, ya damos otro dato para los que hacen biografía, que tantas biografías hacen y no dan de un dato en condiciones, ya tenemos otro dato de que fue el primero, ¿no? Esto es importante porque ya tenemos también la primera vez que sale en televisión. Dice mi primo Kiki Dutrera que él cree que hay una grabación anterior, que él la tiene en cinta de estas antiguas, en la Venta a la Paloma en una fiesta de Caracol. Pero bueno, no tenemos la cinta ahora mismo y no sabemos exactamente la fecha. Con lo que tenemos, yo voy a intentar todo lo que digo aquí lo traigo con un papel en la mano, ¿eh? Con lo que tenemos, sí que es verdad que podemos decir que la primera grabación fue esa. Después, su primer disco, digamos ya de 4 temas, con la canción de Bambino, la hizo con la Casa Philly, ¿no? Con la Casa Philly. Pero antes del 1967, de esa fecha en la que dicen que Bambino había grabado por primera vez en algunos de estos, en 1965, con la compañía Columbia, que es con la que ya se había asociado, con la que había sido ya contratado, con las guitarras de Paco del Gastor, de Juan Maya Marote y de Enrique Escudero, graba un tema que pasa a ser histórico. Compasión, primo. Vamos allá. Y esto dice, con todo el respeto del mundo, un servidor como Fernando Soto, lo base a su forma, a su estilo y a su manera de expresar. Lo voy a hacer con todo mi corazón para todos vosotros. Compasión. Compasión. Ay, es lo único que siento yo por ti. Vale. Vamos, Javi. Compasión. Y por lo mucho que tú tienes que fingir, yo ya no sé si tú me sigues a mí queriendo igual que ayer. Ay, los que duelen. Porque en tu noche de tristeza y soledad te merece compasión. Sé que vivirás cuando te llegue ese alegre vacío. Vale, vale. Cuando al comprender que por cobarde renunciaste a este amor. Vamos allá. Ay, compasión. Ay, es lo único que siento yo por ti. Porque en tu noche de tristeza y de soledad te merece compasión. Compasión. Ay, es lo único que siento yo por ti. Ale, ale, los que tienen paladar. Compasión. Ay, por lo mucho
que tú tienes que fingir. Yo ya no sé si tú me sigas a mí queriendo igual que ayer. Vamos. Porque en tu noche de tristeza y soledad te mereces compasión. Yo sé que sufrirá cuando le llegue esta inmensa pasión. ¡Ale! Cuando al comprender que por cobarde renunciaste a esta moda y compasión. ¡Anda! ¡Anda! Vamos, Javi. Ay, es lo único que siento yo por ti. Porque en tu noche de tristeza y soledad te mereces compasión. Pues quien llena de vivir sin un amor, ay, se merece, ay, se merece compasión. ¡Ale! Primo. ¡Ale! ¿Quién está detrás de esta canción? El compositor cubano Orlando Brito. Es que no se habla de los autores. ¿Cómo llega Bambino a estos autores, no? Porque Miguel, los temas que le hicieron para él los maestros, el autor realmente intelectual era Miguel, porque Miguel le decía cómo quería que fuera la canción, si la canción iba ahí en compás de bulería o en compás de rumba para que se la adaptaran, ¿no? O sea, que era el compositor intelectual, aunque él no la escribía, le indicaba. Pero estas otras canciones que Miguel hizo fueron boleros, ¿no? Y esta pues, concretamente se grabó la grabó Julio Jaramillo en el año 1964. Y Bambino la grabó dándole un concepto absolutamente distinto. ¿Cuál es el concepto, los núcleos temáticos de Bambino? He dicho antes que el amor y el desamor, fundamentalmente. ¿Qué hizo Bambino? Bambino gitanizó, más que aflamencó, gitanizó las rancheras mexicanas, los boleros cubanos, los cuplés. Cogió las canciones folclóricas del otro margen, se la trajo a su terreno, la metió en la talega de los repelucos suyos, que tenía una que partía toda la pana, fundía esas canciones y las sacaba como si fueran nuevas, ajustadas a lo que él sentía. En la voz de Bambino. Le dice Carlos Herrera en un programa de Canal Sur, Las Coplas: Bambino, ¿tú por qué cantas así? Le dice, yo canto según mis momentos psicológicos. Ella, no tiene nadie que decir lo que cantaba, lo dice él. Vamos a coger las palabras de Bambino, según mis momentos psicológicos. Ahora es que Bambino, sus momentos psicológicos estaba siempre al límite, porque era un hombre muy enamoradizo, ¿no? Y además, también le dolían mucho las amistades, ¿eh? Las amistades cuando se le rompían, cuando él había confiado en alguien, los desengaños le dolían mucho a Bambino, ¿no? Inventó, creo, el concepto vivencial de la rumba y de la bulería pasional. La escenificó y la puso encima de un escenario. Cogía las canciones y le dio vida. A partir de Bambino, empiezan los fraseos y se empieza a escuchar qué es lo que está diciendo. Hay canciones como estas que prácticamente pasaron inadvertidas y cuando se han hecho famosas fue a partir de Bambino. Es más, mire usted, yo conocí las canciones de Bambino gracias a mi madre, que las cantaba fregando y las cantaba cuando estaba haciendo de comer. Y yo no sabía que existía Bambino cuando era chico. Yo conocía esas canciones por mi madre. Que mi madre la cantaba también de aquella manera, ¿no? Como podía, pero que las cantaba. Yo le preguntaba después, mamá, ¿de quién es esa canción? ¿Quién canta eso? Y decía, esto es de un gitano de Utrera, del Bambino. Y el núcleo temático de Bambino es ese, no le sirve otro, ¿eh? Los tormentos, los amores salvajes,
la vida al límite. Pero para que ustedes entiendan, y ahora les voy a explicar el concepto musical, qué es lo que hizo Bambino con lo que él cantaba, con esas canciones que él versionaba, quiero que escuchen esto que les voy a poner a continuación. Escuchen esto. Este es el original, ¿eh? ¿Lo tenemos, amigo? Está el tono. Ponlo fuera, ¿no? ¿No está fuera? ¿Profunda? A ver si ahora, ¿no? Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper algún día. Ya lo verás, mi querer, volverás a ser mía. No puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa maldita pared yo la voy a romper algún día. Bueno, le quería poner esta canción porque es una de las más famosas de Bambino. Esta canción es del puertorriqueño Roberto Angleró y la grabó por primera vez Yayo el Indio con la Orquesta Panamericana, que es esta. ¿Qué tiene que ver esto con la pared de Bambino? En primer lugar, eso está en un tiempo de 4x4, en un compás de bolero, que es el bolero cubano, y Bambino se lo lleva al compás de rumba y lo cambia totalmente. ¿Y qué hacía también cuando lo cambiaba el tiempo del 4x4 al compás de la bulería? La bulería es un compás de 3 tiempos, de 12 tiempos. Al 3x4 de la bulería, a veces en el 6. Pero si no me equivoco, está aquí el maestro de la guitarra, Ramón Priego, que es el que más sabe de esto, si no me equivoco, la mayoría de los temas que hizo Bambino por bulería están en los 12 tiempos. Algunas veces están en el 6 cuando la acentúan las palmas. ¿Qué es eso? Que le cambia absolutamente todo el concepto rítmico, melódico, porque Bambino daba casi, dice Paco del Gasto, que podía dar 100 tonos de paso con los transportes. Y ustedes escuchan cuando le están tocando los guitarristas que prácticamente las falsetas se las hacen durante la canción, porque no tienen hueco. Bambino no respiraba. Cuando terminaba un guitarrista de actuar con Bambino, por Dios santo, estaba como si hubiera salido de un gimnasio, reventadito, ¿no? Porque tenía era un hombre que necesitaba mucho tiempo, mucho compás. Bambino no respiraba. Tal y como él era, es como cantaba. Entonces cambia el concepto rítmico, musical, por ejemplo, de los tonos. Si estaba cantando El poeta lloró con la cejilla al 4 en tonos menores, a lo mejor en un fraseo tenían que hacer en un sostenido porque ya la nota no le acordaba, y en eso tenemos que decir que ahí fueron grandes los que estuvieron con él. Los guitarristas como Paco del Gastó, los de Madrid, los que estaban en Madrid también, evidentemente, Ramón y su hermano. Después, años más tarde, hay un disco que se lo graba Paco de Lucía, ¿no? Paco Cepero también estuvo con él, pero bueno, puntualmente, ¿no? Pero sobre todo ellos, que estuvieron toda la vida con ellos. ¿Qué hace Bambino también? El grupo, lo que llamaba el combo flamenco, ¿no? De Bambino, ¿no? El grupo de Bambino. Bambino crea un sistema instrumental donde hay como mínimo 2 o 3 palmeros. Uno que toca el bongo, la percusión, como mínimo 2 guitarras, como mínimo. Nunca lo hemos visto por ahí con una sola guitarra, casi siempre con 3. 2 o 3 guitarras. En los últimos años iba también el maestro Niño José Manuel, que si tocaban bien, a mí me dicen gente que lo conocieron que todavía cantaba mejor, ¿no? José Manuel. que el Señor lo tenga en su gloria.
que dice que era un y que nos podía haber enseñado tanto, ¿no? Nos podía haber enseñado tanto. Bueno, pues también muchas veces la gente que son apasionados, por eso digo, Bambino fue el primero en muchas cosas, ¿eh? Muchos apasionados dicen que, de Paco de Lucía, dice que Paco de Lucía es el primero que mete los bongos en la canción Entre dos aguas, ¿no? La composición Entre dos aguas, ¿no? Si en los años 60 yo la hacía Bambino, en el flamenco, o sea que también fue un iluminado en eso, ¿no? Un iluminado en eso, ¿no? En lo de la pared, si se fijan ustedes bien, es un bolero, pero llega un momento en el que para, respira y se convierte en una bachata. Es curioso por cómo Bambino lo cambia, ¿no? Y hace los transportes rítmicos de esa manera tan bonita, ¿no? Después llega el año 1967 y ahí sí que es cierto que hace un disco largo y es donde mete temas que son verdaderamente significativos de él, ¿no? Bambino puede tener como 40 éxitos fácilmente. La equivalencia de Bambino es a cualquier máxima estrella del mundo de la música, ¿no? Mete Payaso por bulería, que su autor fue Fernando Zainado Maldonado, un autor mexicano. Mi amor es mío, por rumba, y una canción. Metió también La pared, que la volvió a grabar en el 67, y una canción que a nosotros nos vuelve locos, ¿no, primo? Voy. Vamos allá. Javi. Voy a mojarme los labios con agua bendita. Ale, ale, vio el paladar. Para borrar los besos que un día me diera, ay, su boca maldita. Voy a ponerme en mis ojos un hierro candente. Pues mil veces yo prefiero estar ciego que volver a verte. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía. Voy con mi sueño a borrar el amor de mi vida. Ay, el amor, el amor, el amor, el amor de mi vida. Vale, van los gitanos, caramba. Mojarme los labios con agua bendita. A ver, Nando mío. Para borrar los besos que un día me diera, ay, su boca maldita. Voy a ponerme en mis ojos, Vamos allá. un hierro candente. Pues mil veces yo prefiero estar ciego
que volver a verte. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía. Voy con mi sueño a borrar el amor de mi vida. Ay, el amor, el amor, el amor, el amor de mi vida. Ay, amor, 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 ay, amor, 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 ay, amor, no puedo más. Ay, amor, 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 ay, amor, 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 ay, amor, no puedo más. Ay, amor, 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 ay, amor, 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 ay, amor, no puedo más. ¡Ale!